inicio de la Biblia, el libro de Éxodo, por favor. Éxodo, en el capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer el verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Amén. Tenemos esta luz prendida, por favor. Bueno, ¿qué haría usted como padre o como madre si supiera que a su pequeño hijo, su bebecito, en cualquier momento le va a ser arrebatado y tal vez nunca más le volverá a ver? Recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo, estuvo como esclavo en Egipto, y allí era sometido a toda clase o a todo tipo de maltrato. Tanto así que para que no aumentara el número de ellos, de los israelitas allí en Egipto, el faraón ordenó asesinar a todos los bebecitos recién nacidos. Estos padres de Moisés sabían que en cualquier momento los soldados de Egipto iban a secuestrar a ese niño y lo iban a asesinar. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que estos padres hicieron con Moisés, con Aarón y con María, para que Dios les usara de una manera tan poderosa como fueron usados por Dios? Mis hermanos, Dios quiere, Dios desea y anhela que el hogar sea el aula principal donde se crían hijos, y esos hijos deben ser criados por medio de la fe, como lo hicieron los padres de Moisés. Tal vez muchos de ustedes jamás han oído los nombres de Amram y Jocabed. No son nombres muy conocidos, pero estos nombres eran los nombres de los padres de Moisés, el padre y la madre de Moisés. Ellos eran simplemente esclavos impotentes allí en Egipto. Estaban bajo las cadenas atormentadoras de la esclavitud egipcia. Tal parecía que ellos no podrían hacer nada para proteger a su hijo, pero más sin embargo hicieron lo que todo padre y toda madre debe hacer: criar hijos por medio de la fe. Miren, las personas más influyentes sobre la faz de la tierra son los padres y las madres de fe. Son los padres y las madres que confían y que dependen de la gracia, de la misericordia y de la bendición de Dios. En Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 23 nos dice la palabra de Dios: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Fíjense, por la fe fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto significa que Dios tenía un plan especial para la vida de Moisés. Y significa que Dios tiene un plan especial para cada bebecito que nace sobre la faz de la tierra. No solamente
era para Moisés. Es un plan especial que Dios tiene para cada niño, para cada bebé que nace sobre la faz de la tierra. Ahora, la pregunta que necesitamos hacer es, o lo que debemos hacer es lo que los padres de Moisés hicieron: confiar, esperar y depender de la misericordia y la gracia de Dios. Pero para que eso pueda suceder, necesitamos, como Amram y Jocabed, estar cerca de Dios, tener una comunión íntima con Dios, permanecer unidos para poder discernir, para poder recibir esa revelación o ese propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nuestros hijos y aún para nuestra familia. En el Salmo 112, verso 1 y 2 dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, dice, será bendita. Los padres de Moisés, mis hermanos, criaron hijos poderosos. Así que esta no es solo una promesa, o no solo una promesa para Moisés, es una promesa para todos aquellos. Dice la Biblia que tenemos temor de Dios. Es una promesa para todos aquellos hijos que nacen en un hogar donde hay temor de Dios. En el verso 23 de Hebreos 11 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, ¿cuál era el decreto del rey? Está en Éxodo capítulo 1, verso 22. ¿Qué era lo que el rey había ordenado con estos niños hebreos en Egipto? Dice el verso 1, Éxodo capítulo 1, verso 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Fíjense, el decreto del rey era matar a todos los niños varones que nacieran del pueblo hebreo y conservar la vida de las niñas, de las mujeres que nacían del pueblo hebreo. Este, mis hermanos, era un verdadero conflicto. Este era un verdadero problema para los padres de Moisés y para todos los padres de los niños hebreos. Pero los padres de Moisés pudieron discernir, pudieron entender que este era un conflicto espiritual. Ellos no vieron un conflicto entre los hebreos y los egipcios. Ellos no vieron un conflicto entre los padres de estos niños y el rey de Egipto. Ellos pudieron entender y vieron que esto, mis hermanos, era un conflicto espiritual. Era un conflicto, mis hermanos, entre la luz y las tinieblas. Era un conflicto entre el Espíritu de Dios y el espíritu de maldad. Ellos pudieron discernir perfectamente qué era lo que estaba sucediendo. De hecho, en Efesios, en el capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el viejo faraón era de carne y sangre. Y la Biblia dice que no tenemos lucha, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos aprender a ver todo conflicto, todo problema como un conflicto espiritual y no como un conflicto entre carne y sangre. Los padres de Moisés vivieron en aquellos tiempos o vivían como esclavos. Estaban impotentes, era muy poco lo que ellos podían hacer para preservar la vida de esos niños. Estaban privados de todo derecho
Imagínense ustedes la impotencia que pueden haber sentido aquellos padres de esos niños al saber que sus niños en cualquier momento llegaban los soldados egipcios y los secuestraban y después los asesinaban. Imagínense la impotencia de un esclavo ante tal situación. Pero cuando ellos comprendieron que esto era un conflicto, que era un problema espiritual, entonces ¿sabe qué hicieron? Ellos tomaron valor, ellos tomaron nuevas fuerzas y dice que no temieron el decreto del rey. Ahora, algo que quiero notar aquí también es que la sumisión no siempre es obediencia. Ténganlo muy presente, la sumisión no siempre significa obediencia. Habrá momentos en que no estamos obligados a obedecer las leyes de un lugar. ¿Existe alguna ocasión cuando un cristiano debe desobedecer la ley? La respuesta nos la da la misma Biblia. Hechos capítulo 5, verso 27 al 29 dice la palabra de Dios, aquí refiriéndose al apóstol Pedro y Juan específicamente. Dijo, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos aquí claramente que cuando la ley, o que en tanto que la ley no contradiga o no violente la palabra de Dios, estamos obligados a obedecerla. Pero en el momento en que la ley contradiga o violente la palabra de Dios, no estamos obligados a obedecerla. Aunque sí estamos obligados a respetar las autoridades y a sujetarnos a ellas. Aún en ese caso, fíjense que Pedro y Juan, dice la Biblia, que no protestaron por ser azotados, sino que en vez de eso se regocijaron por haber sufrido en obediencia al Señor Jesucristo. Ahora, necesitamos entender también que detrás de la industria del licor, detrás de la industria de la pornografía, de la industria del entretenimiento, de los vicios, aún detrás del sistema educativo, hay una mente maestra que está manipulando, que está moviendo como títeres a esas personas. Ellos vieron el conflicto como un conflicto espiritual, como un problema espiritual y no como algo personal. Y la Biblia nos enseña que la única respuesta para un conflicto espiritual, mis hermanos, es la fe. Es la única respuesta a un conflicto espiritual. Así que la Biblia dice que ellos no tuvieron miedo del decreto del rey, porque ellos vieron más allá del rey de Egipto al rey de reyes y señor de señores. Mis hermanos, la fe debe ver todo desafío, o en todo desafío debe haber una solución espiritual, un conflicto espiritual. Ellos tenían un problema sin lugar a dudas, pero ellos resolvieron ese problema porque ellos vieron que ese problema era soluble a través de la fe. No fueron intimidados por el rey de Egipto, no fueron intimidados por el príncipe de las tinieblas, que es el mismo Satanás, sino que ellos tomaron fuerza, tomaron valor y actuaron por medio de la fe. Ellos se negaron a ceder ante el espíritu del miedo. Mis hermanos, Satanás quiere seducir a nuestros hijos, quiere seducir a nuestra familia para poder destruirla, para poder atacarla. Pero ellos, por medio de la fe, se negaron a ser perezosos, se negaron a sentir temor y se negaron a ser cobardes e hicieron algo por medio de la fe.
Ahora quiero que miremos y aprendamos qué fue lo que ellos hicieron. La Biblia nos dice que ellos tomaron al bebito y lo pusieron en una canastica o una barquita hecha de junco, dice la palabra, y colocaron en el interior de ella brea para que el agua no entrara y afectara al bebecito. Ahora, esto no fue casualidad. Ellos no dijeron, bueno, vamos a hacer lo que nosotros podamos hacer. Vamos a dejar a la suerte, a la casualidad, que si Dios quiere, pues Dios lo podrá salvar. Mis hermanos, para un creyente no existe la casualidad, no existe la buena suerte, ni la de buenas. La palabra nos dice que no hay nada, absolutamente nada que suceda sin que se escape al control y la voluntad de Dios. Dios continúa todavía teniendo el control del universo. Ahora, lo que ellos hicieron tampoco fue fanatismo. Ellos no tomaron a Moisés y simplemente lo tiraron al río y dijeron, bueno, pues esperemos que el niño sea de buenas y se salve. No, no fue eso lo que hicieron. Muchas personas llegan al extremo del fanatismo en creer que nuestra fe es Dios. Y llegan a tener más confianza en la propia fe que en el mismo Dios. Mis hermanos, nuestra fe no es Dios. Nuestra fe jamás podrá hacer cambiar algo que dentro de la soberanía de Dios, Dios no quiere hacer. Nuestra fe jamás podrá doblegar el brazo de Dios para hacer lo que nosotros queremos que suceda. Debemos tener cuidado con pretender chantajear a Dios pensando o creyendo que porque tenemos mucha fe podemos hacer que Dios cumpla todo lo que a nosotros se nos antoje. Mis hermanos, recuerden, la fe no es Dios. La fe no es Dios. Ese es uno de los errores en muchos círculos del cristianismo evangélico hoy día. Pensar o pretexto de que tenemos mucha fe, pensamos que podemos hacer que Dios cumpla todos nuestros caprichos, o que podemos manipular a Dios, porque supuestamente tenemos mucha fe. Muchos piensan o creen que, o se consideran pequeños diosesitos, que tienen todo el poder, de modo que Dios debe hacer lo que ellos decreten o declaren. Mis hermanos, no nos equivoquemos. Este obviamente no fue el caso de los padres de Moisés. Ellos actuaron por fe. Ahora, ¿cómo podemos saber que fue por medio de la fe? ¿Saben por qué? Porque ellos hicieron algo. Ellos no se quedaron quietos. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Ellos actuaron. Ellos vieron todo el problema, toda la preocupación, pero vieron que ese problema, que ese conflicto, que esa situación tenía una solución por medio de la fe. Cuando nosotros, mis hermanos, hacemos lo que está en nuestras manos, entonces Dios hace lo que le corresponde a Él. Cuando hacemos lo que es posible, entonces Dios hace lo que es imposible. Y eso es lo que hicieron los padres de Moisés. Porque todos sabemos que hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos, situaciones que no podemos controlar, que no tenemos el control de ellas. Pero cuando nosotros actuamos por fe, cuando hacemos lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos, cuando colocamos en las manos de Dios nuestra familia, nuestros hijos, entonces, mis hermanos, Dios moverá cielo y tierra para protegerlos, para guardarlos, para direccionarlos y para guiarlos. Pero para eso necesitamos creer realmente en Dios. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos confiar en Él, depender de Él, porque de lo contrario es muy difícil.
Así que no fue por casualidad que Moisés se salvó. No fue porque Moisés fuera de buenas, ni porque fuera un niño especial. No, fue porque sus padres actuaron por fe y confiaron en la providencia, confiaron en la gracia y la misericordia de Dios. Mis hermanos, no permitamos que el diablo nos ponga negativos respecto a nuestros hijos, respecto a nuestra familia, respecto a nuestro cónyuge, respecto a nuestro ministerio, a nuestro trabajo, porque Él quiere debilitarnos y hacernos perder la fe y la confianza. No, mis queridos hermanos, hay un camino para cada familia. Hay un camino para su familia, hay un camino para mi familia, hay un camino para sus hijos, hay un camino para mis hijos. De hecho, la Biblia dice, mis hermanos, en Proverbios capítulo 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño, dice, en su camino, en el camino de él. Dios tiene un camino, mis hermanos, para cada uno de nuestros hijos. Y es necesario nosotros como padres discernir cuál es el camino y el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos, y ayudarlos y guiarlos y orientarlos y apoyarlos en ese camino, en ese propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Los que son padres espirituales con sus discípulos también. Y una gran responsabilidad con Dios. A veces es difícil discernir ese propósito, pero por eso la necesidad, mis hermanos, de estar siempre cerca del Señor, de mantener una comunión con el Señor, para poder discernir cuál es el propósito y el camino que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. En Hebreos capítulo 11, nuevamente el verso 24 al 27 dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mis hermanos, Moisés tenía tremendas tentaciones. Moisés tenía delante de él todos los placeres y deleites y tesoros de Egipto. Tenía delante de él la posición mundana, el placer mundano, las posesiones y las riquezas que ofrece el diablo. Todo lo tenía en la palma de su mano. Todo eso podría ser de él. Era heredero del rey de Egipto también. Así que eran tremendas tentaciones. En otras palabras, si Moisés se hubiese contentado con tener una posición de grandeza delante de todos los demás hombres de aquel entonces y del mundo entero, esta era la mejor oportunidad para que Moisés la tomara. Mis hermanos, aquí tenemos a un hombre igual a usted y a mí, con las mismas tentaciones, con las mismas debilidades que usted y yo tenemos. Moisés, como usted y yo, anhelaba o tenía esas debilidades, esas tentaciones que todos tenemos. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice: no tenemos ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas. Así que no me diga: ay, es que no pude porque mi tentación era sobrenatural, era una tentación divina, no pude soportarla. Mis hermanos,
Hay una canción que dice, ¿a quién engañas, abuelo? ¿No han escuchado? Todas las tentaciones son humanas. Las mismas tentaciones que ustedes tienen, yo las tengo. Y las tiene el profeta, el apóstol, el obispo, el papa, todos. No hay una tentación que no sea humana. Moisés tenía las mismas tentaciones que tenemos hoy los hombres. De tener tal vez poder, fama, dinero, mujeres, placer. Tenía las tentaciones de poder político, económico, de rango, de posición, títulos, honor, riqueza, etcétera, etcétera. Las mismas tentaciones que un hombre desearía tener. Qué curioso que por querer alcanzar hoy día todas estas cosas que Moisés tenía a su disposición, muchos hombres en el mundo entero hacen a un lado o abandonan un ministerio o una familia por lograr algo de lo que Moisés tenía a sus pies. Todo en lo absoluto. ¿Saben por qué pasa eso? Porque esas cosas para el mundo es alcanzar la gloria, alcanzar el éxito y la bendición. Pero Moisés lo miraba de una forma diferente. Miren el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, el verso 25, el mismo Señor Jesucristo nos dice algo. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, ¿a quién se refiere aquí Moisés con vosotros? ¿A quién? A sus discípulos, ¿cierto? A sus discípulos, a sus seguidores. Ahora pregunto, ¿somos nosotros discípulos de Jesús? ¿Somos seguidores de Cristo? Entonces esto es para nosotros. Dice, entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuál es el impulso, mis hermanos, natural de un hombre, de una persona que alcanza el poder, la fama y la gloria? ¿Cuál es su impulso natural? ¿Saben cuál es? El de mirar a los demás hacia abajo, el de mirar los inferiores a él, el de tratar tal vez de humillarlos, de usarlos, de explotarlos. Pero el Señor nos dice que entre nosotros, que entre el pueblo de Dios no debe ser así, sino el que más tenga, el que más poder tenga, ese debe ser siervo de los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, si Dios permite que un hombre llegue a escalar posiciones de honor y de gloria, pues amén por eso. Eso, mis hermanos, no está en contra de los principios de Dios, pero que su motivación jamás sea solamente el provecho personal, ni mucho menos el humillar y el ver a los demás como inferiores a él. Qué triste que muchas veces hombres con gran talento Dios tenga que mantenerlos ahí, tal vez ahí, como aplacaditos, porque les dan un poquitico de poder, un poquitico de autoridad y comienzan a mirar a todo el mundo hacia abajo, comienzan a humillar a la gente, a gritarla, a hacerla sentir mal. Y por eso Dios a muchos hombres con muchos talentos los tiene que mantener ahí apagaditos, porque no pueden con eso. Así que Moisés se ve enfrentado a estas tremendas tentaciones. Y entonces le dice a la hija de Faraón, qué pena, pero yo no quiero la fama, yo no quiero el poder, yo no quiero la autoridad, no quiero disfrutar de esos placeres. Es increíble, ¿verdad? Es paradójico. ¿Por qué? Porque Moisés había entendido perfectamente que todo lo que el mundo ofrece es temporal, todo se acaba. A veces nos olvidamos de eso.
que todas las cosas que tenemos o que conseguimos en este mundo, tal vez con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, tal vez pisoteando hasta uno de nuestros hermanos, todas esas cosas, mis hermanos, se terminan, todo se acaba. Y el día que Dios nos llame a su presencia, todo eso no sirve para nada. Moisés lo había entendido perfectamente. Moisés tenía un sistema de valores establecido en su vida. Así que cuán importante, mis queridos hermanos, es establecer en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia y algunos en la vida de sus discípulos, un sistema de valores correcto en el corazón de cada uno de ellos. Porque jamás podremos esperar que las personas, que nuestros hijos tomen decisiones correctas antes de haber alcanzado los valores correctos. Es imposible. Ahora miremos por qué Moisés le dio la espalda a Egipto. En Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mis hermanos, Moisés, repito, tenía establecido valores en su vida. Un valor que fue inculcado, ¿saben por quién? Por su misma madre, que fue la que lo crió. Moisés vio el vituperio de Cristo y Moisés vio los tesoros de Egipto. Y él analizó. Él estuvo pensando en esas dos decisiones. Ahora, ¿quién podría pensar siquiera que los vituperios de Cristo iban a tener más valor que los tesoros de Egipto, que los placeres de Egipto, que las riquezas de Egipto? ¿Quién iba a pensar siquiera tal cosa? Moisés estuvo haciendo cuentas y él llegó a la conclusión de que las glorias del futuro sobrepasaban los placeres del presente. Él vio que era mejor estar bien con el rey de reyes que con el rey de Egipto. Él vio que era mejor estar bien con el rey del universo, o que era mejor ser hijo del rey de reyes que ser nieto del rey de Egipto. Él estuvo analizando esas cosas y llegó a esa conclusión. Moisés, de alguna manera, mis hermanos, había aprendido o estaba inculcado en su corazón que los vituperios de Cristo tenían más valor que los placeres de Egipto. Ahora, recuerden, ¿quién puso esos valores en su corazón? ¿Quién? Recuerden, no fue la hija de Faraón, ni mucho menos el Faraón, tampoco lo aprendió en las universidades de Egipto. Fue su propia madre quien le inculcó esos valores a Moisés en su corazón. En Hebreos 11:25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense, mis hermanos, qué tremenda decisión que tenía que tomar Moisés. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como padres? ¿Cuál debe ser nuestro trabajo? Enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones correctas. Porque un día, mis hermanos, van a tener que tomar decisiones por ellos mismos. La vida está llena de decisiones. Llegará un día en que ellos tendrán que tomar su propia decisión. Y esa decisión o esas decisiones que tomen muy probablemente determinarán en gran manera el futuro de cada uno de ellos. Alguien puede decir: bueno, yo entonces no voy a tomar decisiones. Mis hermanos, ¿sabía usted que la indecisión es la peor decisión? Recuerden a Pilatos. Pilatos no quiso tomar decisión, él quiso estar neutral. Y Pilatos fracasó miserablemente. Porque el no tomar decisiones es la peor decisión, mis hermanos.
Si Moisés hubiese dicho, bueno, yo no voy a escoger, voy a ver qué Dios tiene preparado para mí, pues ahí se hubiese quedado. Tal vez hubiese llegado a ser rey o faraón de Egipto, tal vez, pero ¿saben qué? Hoy día estaría en el infierno. Mis hermanos, es importante tomar decisiones correctas. Y es nuestra responsabilidad como padres y como líderes ayudar a nuestros hijos, a nuestros discípulos a tomar decisiones correctas. Porque esas decisiones, repito, pueden determinar nuestro futuro. Es importante tomar decisiones, porque una vez tomemos decisiones, ya no tenemos control sobre las consecuencias de esa decisión. Las consecuencias de esa decisión van a escoger por nosotros. ¿Me entienden? Usted puede pararse en el borde de un edificio y es su decisión lanzarse o no lanzarse, ¿verdad? Pero una vez usted tome la decisión de lanzarse, usted ya no tiene control sobre las consecuencias de esa decisión. Las consecuencias de esa decisión van a escoger por usted o van a determinar por usted. Por eso, repito, es muy importante que tomemos decisiones correctas en la vida. Moisés tal vez estuvo pensando, bueno, aquí tengo un dilema, estoy en una encrucijada. Si escojo este camino, tal vez me convierta en rey de Egipto, tal vez me convierta en heredero del trono. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar poder, me va a dar placer, me va a dar autoridad, me va a dar riquezas, todo tal vez lo que un hombre aspira a tener. Pero dijo él, bueno, y al final, ¿dónde terminará todo esto? Pero si voy por este otro camino, tal vez voy a tener vituperios, voy a tener persecución, sufrimiento, dolor, angustia, pero el final, dijo, será glorioso. Y Moisés escogió el camino correcto. Mis hermanos, tengamos esto presente, que casi todo en este mundo hoy día apunta a que nuestros hijos y aún nosotros mismos tomemos decisiones incorrectas. Todo apunta a eso, a equivocarnos. No podemos darnos el lujo de tomar decisiones incorrectas y debemos ayudar a nuestros hijos, recuerden, a tomar decisiones correctas. Debemos ayudarlos, guiarlos, orientarlos, direccionarlos a tomar decisiones correctas en la vida. Y la mejor decisión, la decisión más importante que un padre, que una madre, que un hijo, que un esposo, que una esposa pueda tomar, la mejor y más importante decisión, porque después las otras decisiones van a ser más fáciles, pero la decisión más importante en la vida, ¿saben cuál es? Es escoger por Jesús, es escoger seguir a Jesús, porque si usted escoge eso, las otras decisiones que tenga que tomar en la vida respecto a otros aspectos, va a ser más fácil escogerlas. Pero si nos equivocamos con la primera decisión, mis hermanos, todas las demás decisiones van a ser un desastre. Así que seguir a Jesús es la mejor decisión que un hombre sobre la faz de la tierra pueda tomar. Tenemos que aprender, mis hermanos, a confiar cada día más en las promesas de Dios para nuestros hijos, en las promesas de Dios para nuestras familias, para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Lo único que nos puede ayudar a sostener, a mantener con fuerza, que nos da el aliento para seguir adelante, mis hermanos, ¿saben qué es? Es la fe, es la confianza en Dios, la confianza en sus promesas, es lo único que nos puede mantener en un mundo
tan destruido como el que tenemos en estos momentos. En el Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado, fíjense, hubiera yo desmayado, hubiese acabado, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esto es fe y confianza en Dios. El rey David está diciendo, hubiese yo desmayado si no hubiese confiado en la misericordia de Dios. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos impide desmayar? ¿Qué es lo que nos impide no tirar la toalla? ¿Qué es lo que nos impide no renunciar a todo? ¿Sabe qué es lo que nos impide? La fe en Dios, la confianza en Dios, la esperanza que habrá un mejor mañana, que habrá un futuro mejor. Es lo que nos mantiene en pie, mis hermanos, en estos momentos de caos. El confiar y depender de nuestro Dios. Nunca nos podemos dar por vencidos. ¿Saben por qué? Porque Dios dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía. Y tenemos que ser diferentes a los demás del mundo. Porque los del mundo, ¿saben qué hacen? Ellos se esconden, ellos se escapan, tratan de ocultar sus problemas, suicidándose en los vicios, en el licor, en los placeres. Pero nosotros, mis hermanos, no somos del mundo, dice la Biblia. Aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el príncipe de este mundo no es nuestro príncipe. Nuestro príncipe, nuestro rey es Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Y en Él debemos confiar y apoyarnos. Si queremos aumentar nuestra fe, si queremos tener más confianza en Dios, depender más de Dios, mis hermanos, jamás lo vamos a obtener si no tenemos una relación íntima con su palabra. Si no estudiamos su palabra, si no estudiamos sus promesas. Porque la Biblia dice que la fe no viene por los milagros, ¿cierto? No viene por lo que vemos. La fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Así que si queremos tener más fe, si queremos aprender a depender más de Dios, a confiar más en Él, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar cerca de Él a través de su palabra. Estudiando su palabra, escudriñando su palabra. Aprendiendo más de Él cada día. Miren, el conocimiento de Dios, el saber más de Dios, el aprender más de Dios, eso fortalece nuestra fe. Eso hace más real a Dios. Por eso es importante, mis hermanos, el estudio de la palabra de Dios. No crea que es suficiente venir aquí un domingo, cada 8 días, o cada 15 días, o cada 20 días, o cada mes. No es suficiente. No sirve para nada. Que la energía se acaba. Salimos de aquí y ya comenzamos a tener conflictos, problemas, dificultades, afanes de la vida, y ya comienza uno ya a irse las fuerzas. Necesitamos, dice la Biblia, estar conectados a la fuente, estar llenos de la presencia de Dios, estar llenos de la presencia de Dios, para poder enfrentarnos, recuerden, al caos, a la situación tan difícil que está viviendo hoy el mundo, y cada día peor. Cada día va a ser peor, mis hermanos. La Biblia lo dice, que cada día es peor. Cada día la anarquía, la maldad, la perversidad, cada día es peor. Ya comenzamos a ver lo que la Biblia ha profetizado. Fíjense, ya en muchos países del mundo, ya en estos momentos, la anarquía se tomó el poder. Ya no hay autoridad. Ya los gobernantes tienen que hacerse a un lado. Bueno, hagamos lo que ellos dicen, porque no pueden controlar ya la maldad de la gente. Y eso, mis hermanos, la Biblia dice que cada día va a ser peor.
Así que, ¿cómo hacemos para mantener la calma? Para no turbarnos, dice el Señor, no se turben cuando vean esas cosas. ¿Saben qué? Necesitamos confiar en las promesas de nuestro Dios. Necesitamos conocer su palabra. Necesitamos meternos más con todo al estudio de la palabra de Dios. Necesitamos vivir como Anrad y Jocabed crearon a Moisés por fe, confiando en la misericordia, en la providencia y en la soberanía que Dios tiene y mantiene sobre el universo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero que nos coloquemos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, infinitas gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, amado Jesús, por el conocimiento, por la respuesta, por la revelación que tú traes, Señor, a tu pueblo, cada vez que estudiamos y escudriñamos tu palabra, Señor. Gracias, amado Jesús, porque sabemos que en tu palabra, Señor, están escondidos muchos tesoros de sabiduría, de conocimiento, muchas promesas tuyas, Padre Santo. Tu palabra, Señor, es ese alimento, Señor, que nos mantiene con vida, que nos da el aliento, la fuerza y el vigor para seguir adelante. Tu palabra, Padre Santo, es la que nos ayuda, Señor, a no desfallecer, a aumentar nuestra fe, nuestra confianza y dependencia de ti, Señor. Que nos ayuda, Padre Santo, a entender y a creer que tú continúas siendo Dios, que tú continúas manteniendo el control del universo, que tú no has perdido el control, Señor, sino que tú continúas siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Y a Él podemos acudir, como tu palabra dice, confiadamente, acercarnos a ese trono de gracia y decirte: Padre, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, cuyo futuro, Señor, está en tus manos. Dependemos de ti, Señor, que confiamos que tu fidelidad, Señor, es grande, que tu fidelidad, Padre Santo, es eterna, que aunque muchas veces nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, que tú tienes el poder para guardar nuestros hijos, que tú tienes el poder para preservar nuestra familia, que tú tienes el poder y la autoridad para colocar ese círculo, ese cerco de protección en nuestras familias. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Jesús, porque separados de ti nada podremos hacer. Gracias, amado Jesús, porque tú nos ayudas a no dejarnos intimidar por el temor, por el miedo, por la angustia. Porque tú nos ayudas, Padre Santo, a sobreponernos a toda situación, a poder ver, Señor, todo conflicto, todo problema como un conflicto espiritual, a que nuestra guerra, a que nuestro problema, a que nuestra situación no es de carne y sangre, sino que estamos librando una guerra espiritual con poderes espirituales de maldad. Estamos enfrentando una guerra espiritual con el mismo Satanás. Pero sabemos, Padre Santo, que tú estás de nuestro lado, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro soberano y que tú continúas siendo
el Rey y Señor del universo y de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre Santo, lo creemos. Lo creemos. Señor, gracias. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Mis hermanos.